9 de la mañana, 44 minutos. Estás en AI Señal en Radio UBA. Y la semana pasada el Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Así que para hablar de este tema y de otros también le agradecemos que esté comunicada con nosotros a Piera Fernández. Ella es referente universitaria, expresidente de la Federación Universitaria Argentina y actual candidata a diputada por Cava de Ciudadanos Unidos. Hola Piera, Lucila Estrada de Radio UBA te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Lucila? Muy buen día, un gusto enorme estar en comunicación con ustedes. Lo mismo para nosotros con vos. Gracias por tu tiempo con nosotros, Piera. Y bueno, empezamos un poco por el principio, ¿no? Que el Senado rechazó el veto del presidente Javier Milei la semana pasada. ¿Cómo ves la situación? Bueno, no deja de ser una situación con complejidad, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría resaltar. Por un lado, que continuamos en lucha, producto de que ya sabemos que este es un gobierno que desoye a las instituciones, que desoye al Congreso de la Nación. Venimos de la reciente experiencia de que este gobierno justamente no cumplió, no está cumpliendo, no le asignó presupuesto para ejecutar la ley de emergencia en discapacidad, que ya había sido aprobada por el Congreso y luego había sido acompañado con los 2/3 de ambas cámaras en el rechazo al veto del presidente. Bueno, todavía no hay asignación presupuestaria y todo indicaría que correría la misma suerte la ley de financiamiento universitario, al igual que la ley de emergencia pediátrica para el Garrahan. Sí. Esto es muy triste, digamos, y es muy preocupante porque, insisto, es desoír las instituciones completamente, es desoír a la sociedad y es un gobierno que efectivamente solamente cumple con las leyes cuando a ellos les conviene y cuando no les conviene no. Tenemos que saber que todo lo que ha ejecutado el gobierno nacional en estos 2 años lo ha hecho a partir de la reasignación de partidas presupuestarias que hace el propio jefe de gabinete de la Nación. Y con las cosas que ellos sí quieren hacer, no tienen ningún problema, con las cosas que el Congreso indica que hay que hacer, parece que no hay plata, ¿no? O ese es el argumento del gobierno. Por lo tanto, muy preocupante lo que se avecina, producto de que inclusive es muy probable que esto derive en una cuestión judicial, porque creo que nos vamos quedando como sistema universitario sin herramientas. Pero por otro lado, creo que no tenemos que dejar de agradecer, de celebrar que finalmente tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores haya dado un respaldo a la ley de financiamiento universitario, porque venimos de más de un año y medio, de muchísimo desgaste, que la sensación para los trabajadores no docentes, para los profesores, para los estudiantes, sea muy angustiante, sea de mucha incertidumbre, sea de mucho malestar, porque cada vez alcanza menos. Y tuvimos como universidades, digamos, y quienes amamos a la universidad pública, una batalla muy grande frente a una campaña de mentiras, de deslegitimación del sistema universitario, con mucho cuestionamiento sobre lo que hace la universidad pública. Y hubo muchos actores que recomendaron bajar los brazos, bajar un poco la batalla, esperar a que esto pase y sin embargo toda la comunidad universitaria no lo hizo, no cayó, no se rindió, no bajó los brazos, luchamos hasta el último día y lo vamos a seguir haciendo hasta que efectivamente esta ley tenga su financiamiento. Y Piera, lo que pasa es que aparte la educación y la salud son pilares fundamentales y es a los que no le están dando trascendencia. Tal cual, tal cual. Y es que no hay ninguna posibilidad de bienestar y de crecimiento como sociedad si no tenemos esos dos pilares fundamentales. Es muy preocupante la situación, en primer lugar porque creo que hemos construido un consenso generalizado donde hoy nadie discute la necesidad del equilibrio fiscal por una cuestión económica, reputacional y de posibilidad de crecimiento en la Argentina. El problema es que ese equilibrio fiscal tiene que ser conseguido de una manera sustentable, porque alguien puede pensar que nosotros podamos sostener el equilibrio para siempre sin invertir un solo peso en obra pública, sin invertir un solo peso en educación o en salud o en detraimiento de la educación y de la salud.
nunca vamos a poder crecer y desarrollarnos como país si es ahí donde está pasando la motosierra, mientras, y esto también hay que decirlo, se bajan los impuestos a los bienes personales, se blanquean capitales sin preguntar de dónde vienen los fondos y después resulta que tienen candidatos con vínculos con el narcotráfico, el oficialismo, hacen una truchada de baja de retenciones que solamente dura 3 días para 8 Sí. cerealeras y el resto esperando. Entonces digo, este gobierno tiene muy claras cuáles son sus prioridades y es cuidar a los más poderosos, no es mirando de la cara al resto de la sociedad que está pasando una situación muy angustiante. Y además tiene que ver con el modelo social en el que creen, ¿no? A- es muy representativo, por ejemplo, la propia senadora Carmen Álvarez Rivero en el Congreso de la Nación diciendo que un niño del interior no tiene derecho a atenderse en el Garrahan. Ellos creen que la desigualdad es algo natural, que está bien, y que se tiene que acomodar según las leyes del mercado. Y eso es muy perverso para decir en un país tan desigual como la Argentina, sobre todo para los niños y niñas que hoy tienen que proyectar un futuro y nosotros les estamos diciendo que el lugar en donde nacieron va a condenarlos. Es muy perverso ese mensaje. Y Piera, aparte a propósito de esto que decías, lamentablemente, si vos dijeras que en todas las provincias tenés referentes de salud donde vos podés atenderte y no necesitas viajar hasta la ciudad para hacerlo, pero eso no sucede. No, 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 no. Por supuesto que uno tiene muy buenos profesionales, pero es muy desigual el acceso a la salud pública en todo el territorio nacional, ni hablar en algo tan específico como es la cuestión del Garrahan, que justamente es un emblema y se pensó así en el momento en el que se fundó el Garrahan para que atienda los casos de todo el territorio, porque eso le permite también estar a la vanguardia de la investigación, de las operaciones que se realizan, es un hospital de punta y eso, imagínate, por supuesto, es imposible que además por la cantidad de casos que necesitan para tener ese nivel de formación, de experiencia, de datos, no lo podés tener en el interior. Pero te doy otro ejemplo más concreto, Sí. y más cercano. Yo tengo mi papá, tiene 71 años, se tiene que hacer una operación. PAMI no la cubre, no se la hace en el hospital público, tiene que pagar de sus ahorros para poder operarse este próximo mes. Esa es la realidad que están viviendo muchísimos argentinos hoy, que te dicen que bajó la pobreza, pero llegó el 15 y no te alcanza más el sueldo, que transpirás cada vez que te llega la boleta de la luz o del gas porque no sabes con cuánto aumento te viene, que la jubilación no te alcanza para absolutamente nada. Entonces, es muy distópica la realidad en la que vivimos, donde vemos un gobierno que en medio de escándalos de corrupción se muestra celebrando, se muestra eufórico, diciendo que la cosa va bien, que todo marcha de acuerdo al plan, y en la calle se nota una angustia y una desesperación que no tiene correlato con el relato justamente del gobierno, ¿no? Piera, y a propósito de la situación que se vive, bueno, ahora el 26 de octubre son las elecciones y bueno, vos sos candidata. Contame un poco acerca de eso, cómo decidiste o por qué decidiste ser candidata. Bueno, en realidad siempre son decisiones colectivas, ¿no? No es una decisión individual. No me imaginé que me iba a pasar, la verdad. Em, pero siendo sincera, venimos de un desgaste muy profundo y de un enojo muy grande con el Congreso de la Nación. Para nosotros fue muy grave el año pasado que tuviésemos diputados y diputados en realidad, que de un día para el otro comieron un asado en Olivos, un día votaron a favor de la ley de financiamiento universitario, 2 días después estaban acompañando el veto del presidente. Y ante la indignación que produce ver que pasan esas cosas en el Congreso, entendíamos colectivamente que le hace falta al Congreso gente con convicciones fuertes, que tenga coherencia, que no vaya a darse vuelta de un día para el otro y que tenga ganas de ir a defender las causas en las que creemos en el Congreso de la Nación. Y yo tuve la oportunidad de encabezar las marchas universitarias, de tener una visibilidad importante en defensa de la universidad pública, que es en lo que creo, es lo que a mí la universidad me cambió la vida. Amo la universidad y vivo por y para la universidad también, porque hoy como docente y sabiendo que es la mejor y mayor herramienta que tenemos para cambiar
el proyecto individual, pero también el proyecto colectivo que tenemos como país, ¿no? Entonces, quiero ir al Congreso de la Nación a defender eso, quiero ir al Congreso de la Nación a también poner sobre la mesa muchas de las problemáticas que tienen los jóvenes hoy y que no se atienden, que tenemos el triple de nivel de desempleo, que no podemos comprarnos una vivienda propia, que tenemos una crisis inmensa en la salud mental de los jóvenes. Todas esas son perspectivas que hoy no veo que estén en el Congreso de la Nación y que me gustaría llevar esa voz, y además lo hago en el marco de un armado político novedoso que tiene como objetivo plantear la importancia de construir una alternativa frente a este presente que ha puesto de moda la crueldad y que no nos representa, pero que tampoco creemos que la solución es volver al pasado, ¿no? Y en ese armado está Graciela Ocaña con Confianza Pública, está Martín Lustó, que ha sido uno de los primeros, que sin importar el costo político, le dijo al presidente lo que pensaba, y trabajó por mejorar todas y cada una de las leyes que fueron al Senado y por ponerle un límite a este gobierno cuando muchos hacían silencio. También está el peronismo representado con Gustavo Marangoni, es un armado que está anclado en la diversidad y en la pluralidad de Provincias Unidas, y por supuesto también el socialismo con Jessica Barreto y Roy Cortini, así que es un armado que pretende construir una alternativa y decir, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera de salir adelante como país. Piera, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Hay Señal en Radio UBA, fuiste muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, un cariño enorme. Gracias a Dios. Recién hablábamos con Piera Fernández, docente, referente universitaria, expresidente de la FUA y candidata a diputada por Cava de Ciudadanos Unidos.